Ya creo que está grabando. Ya, listo, ok. Listo, mis estimados. Vamos a dar inicio a lo que es la clase, ¿verdad? Entonces, continuando con nuestra planificación, ¿verdad? Hoy ya nos toca ver lo que son los compuestos orgánicos. Ya nosotros vimos lo que era la diferencia entre química orgánica, química inorgánica, ¿verdad? También vimos lo que era el carbono, ¿verdad? El carbono es básicamente la base fundamental para todos estos compuestos orgánicos, ¿verdad? Ya vimos cómo se fabrica, vimos carbón mineral, el carbón en la naturaleza, vimos que hay diferentes tipos de carbono, vimos cómo está estructurado el carbono, ¿verdad? Ahora ya nos vamos a adentrar un poco más de estos compuestos orgánicos, ¿verdad? Entonces, siguiendo, ¿verdad? Haciendo una recapitulación de qué era el carbono, tenemos que el carbono es un elemento atómico, perdón, elemento químico que tiene su número atómico igual a 6, ¿verdad? Y si isótopo más abundante tiene un número másico de 12, ¿verdad? Que ese sería ser como que su peso, ¿verdad? Por lo tanto, el núcleo está formado por 6 protones y 6 neutrones, y que alrededor en las órbitas vamos a encontrar 6 electrones, ¿verdad? Cuando vemos al átomo de carbono como tal, vemos que en su núcleo va a poseer 6 protones y 6 neutrones. Y en las órbitas que tiene cada elemento químico, cada átomo, vamos a encontrar que solamente va a tener 6 electrones, ¿verdad? Estos 4 enlaces covalentes pueden establecerse entre el carbono y otros elementos, ¿verdad? Es decir, que el carbono puede generar enlaces, el cual puede unirse tanto al hidrógeno, al nitrógeno, al oxígeno, al fósforo, al azufre, etcétera, ¿verdad? Tiene esa capacidad de unirse. O bien puede unirse a otros átomos de carbono. El compuesto más simple que nosotros podemos ver es metano con una fórmula de CH4, en el que un átomo de carbono se une a 4 átomos de hidrógeno. Los enlaces no están en el mismo plano, sino en que se orientan hacia los 4 vértices en un tetraedro regular, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver al metano, vimos de ejemplo el metano, que lo encontramos en su fórmula empírica, ¿verdad? Donde podemos ver que tenemos al carbón y tenemos al hidrógeno y tenemos el 4 que simboliza que tiene 4 hidrógenos. En su fórmula semidesarrollada, ¿verdad? Que la tenemos aquí al carbono, sus 4 enlaces y que cada enlace va a tener un hidrógeno, ¿verdad? Entonces, vemos aquí. Luego tenemos esa misma molécula, metano, todos tres son el mismo compuesto, es el metano, pero representado en diferentes fórmulas. Luego tenemos la fórmula molecular, ya la que se ve como tal la molécula. Vemos que la tenemos de esta manera y es exactamente lo mismo, es el mismo compuesto representado en diferentes fórmulas, ¿verdad? Entonces tenemos al metano, que es un compuesto orgánico, ¿verdad? Y el metano, ¿qué podría ser? A ver, ¿quién me dice qué es el metano? ¿Alguien ha escuchado el nombre de metano? A ver. ¿Qué es el metano? ¿O Es alguien un sabe? gas así de olor fuerte. Ya, es un gas, ¿verdad? ¿Y dónde lo podemos ver o qué genera que se produzca ese metano? A ver, ¿de dónde proviene? A ver, ¿quién me dice? Ya sabemos que el metano es un gas, ¿verdad? Las plantas. Más o menos, o sea, por ahí, por ahí. A ver, vamos a ver, ¿quién me la ver? Pensemos. A la exposición Dígame, a ver, de dime plantas, a la debido a descomposición la de plantas. exposición de plantas. Ya, por ahí va, sí, van ahí, van por ahí. ¿Qué más? Ya está. Tiene que ver con descomposición, pero no solo es de plantas, por lo general es de otras cosas. De la materia orgánica. De la materia orgánica, muy bien. La planta es una materia orgánica, sí, ¿verdad? Pero la materia orgánica incluye muchas cosas. Y donde la fuente más que tenemos del gas metano es del estiércol, ¿verdad? Los animales, hasta nosotros mismos, ¿verdad? Cuando se produce todo este proceso químico que se llama digestión, ¿verdad? Generamos residuos, ¿verdad? Residuos orgánicos, ¿verdad? Y esos residuos orgánicos generan, cuando ya están
fermentados, ya están en otro proceso químico llamado fermentación, generan lo que es ese gas metano, ¿verdad? Incluso lo que nosotros expulsamos como llamados gases, ¿verdad? Que le decimos, ¿cómo se le...? Ya, esos gases que nosotros expulsamos es gas metano, es el resultado de todo lo que hay, el proceso químico que tenemos nosotros, que es el llamada digestión, ¿verdad? Entonces, este gas metano, que es, como que dices, también se lo utiliza bastante para lo que son las cocinas, ¿verdad? En lo que es el campo, más que todo, es parte de los compuestos orgánicos que vamos a estar viendo, ¿verdad? Entonces, continuamos. Este carbono también puede unirse, ¿verdad? Ya dijimos que puede unirse. Recordemos que el carbono que queda ahí, nota, pongámosle nota. El carbono solamente puede generar máximo hasta 4 enlaces. Tengan presentes esto, que esto les va a ayudar mucho más adelante. 4 enlaces. Recuerden, el carbono solamente puede generar 4 enlaces. Ahora, esos enlaces que genera el carbono pueden ser enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples. ¿Cómo lo podemos observar aquí en la imagen? Tenemos enlaces simples, ¿verdad? Cuando el que une de un carbono a otro carbono, vemos que solo hay una línea. Enlaces dobles son los enlaces que para unir a carbono vemos que necesita de 2 líneas. Y enlaces triples es cuando unimos carbono con carbono, utilizamos 3 líneas, es decir, 3 enlaces. Pero si se fijan bien, se darán cuenta que al inicio, ¿verdad? En el carbono, en el enlace simple, vemos que un enlace se une con otra molécula de carbono. Esto de aquí son carbonos y estos pequeñitos que están acá son hidrógenos, ya. Entonces, me queda al aire 3 enlaces, ¿verdad? Que puede o no ser hidrógeno, pero por lo general se unen a hidrógenos. Entonces tenemos 3 aquí y el que está acá 4. Es decir, que completas 4 enlaces que tiene, ¿verdad? Solamente 4. ¿Qué pasa cuando este forma enlaces dobles? Lo que hace es quitarle a uno de sus enlaces que tenía acá, ¿verdad? Y se une a otro carbón. Es decir, que necesita 2 enlaces para unirse a otro carbono, pero sin embargo tiene todavía 2 restantes, ¿verdad? No es que aquí va a salir 2 y va a seguir teniendo 3, no, se presta. ¿Por qué? Recuerden lo que les dije, solamente tiene 4 enlaces el carbono. Es decir, que con esos 4 enlaces que tiene el carbono es que juega con esto de los enlaces. Ahora, cuando vas a generar un enlace triple, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Quita otro enlace que tenía disponible para unirse a otro carbón. Es decir, que ocupa 3 enlaces para unirse a otro carbono, pero solamente le queda un enlace en el exterior, ¿verdad? Entonces, como nosotros contamos, decimos, tenemos 3 enlaces aquí y uno que utiliza para unirse a otro carbón, y ahí tenemos lo que es el enlace simple, ¿verdad? Cuando es enlace doble es cuando vemos que de carbono a carbono hay 2 líneas. Eso se representan 2 enlaces. Entonces, ahí ya estamos contando 2. Es decir, que todavía le quedan 2 enlaces más para poder unirse, sea a un hidrógeno o a otro elemento, ¿verdad? O un compuesto. Cuando vemos que hay 3 líneas, ¿verdad?, que unen carbono a carbono, a eso se le llama enlaces triples. Pero solamente le queda uno solo para poder unirse, ya sea a un hidrógeno o a otro compuesto, ¿verdad? Entonces, ahí está jugando con sus 4 enlaces diferentes. Es decir, que el carbono no puede tener más que solamente 4 enlaces diferentes. Entonces, aquí podemos observar un poquito de esto de los enlaces y cómo encontramos a estas cadenas carbonadas. Se le dice cadenas carbonadas, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, cada compuesto, ¿verdad?, va a tener un número diferente de carbonos, ¿verdad? Entonces, podemos ver que estas cadenas carbonadas pueden encontrarse en cadenas abiertas, cadenas cerradas o cadenas ramificadas. La cadena abierta es cuando estamos hablando de un compuesto como tal, ¿verdad? Y esta de aquí se va de largo formando una cadena lineal, ¿verdad? Cuando esta cadena se cierra, ¿verdad?, se le llaman cíclicos, ¿verdad? Y al cerrarse, dependiendo del número de carbonos, va a crear una figura geométrica.
En el caso de este segundo ejemplo, tomando en cuenta solo los carbonos, ¿verdad? ¿Qué figura geométrica está formando? A ver, ¿quién me dice? Pentágono. Un pentágono, ¿verdad? Entonces, este pentágono me está indicando, si decimos el pentágono, ¿cuántos lados tiene un pentágono? A ver. 5. 5, ¿verdad? Ese 5 que asimila una figura geométrica es lo mismo que vamos a tener de átomos de carbono, ¿verdad? Entonces vamos a tener 5 átomos de carbono, es decir, que estos 5 átomos de carbono, cuando crean una cadena y esa cadena se une, forman lo que es una figura geométrica como el pentano. Por eso su nombre viene parecido al pentano, dice pentágono, perdón. Entonces aquí se llama ciclopentano, ¿verdad? Ciclo porque está formando un ciclo y pen porque ese pen me está indicando es el número de carbonos que tiene, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo es una cadena ramificada? Es cuando no solamente tenemos al compuesto como tal, sino que estos enlaces ya vamos a encontrar otro tipo de compuestos, sean radicales o sean compuestos que pueden ser derivados del boro, del oxígeno o del nitrógeno, ¿verdad? Entonces, esos enlaces le permiten unirse a otros tipos de compuestos, ¿verdad? Cuando ya vemos que existen más uniones, que no solamente es hidrógeno, ahí se les denomina cadenas ramificadas. Dentro de una cadena vamos a encontrar que existen diferentes tipos de carbono, que es dependiendo su ubicación y cuántos enlaces este tenga, ¿verdad? Existe carbón primario, carbón secundario, carbón terciario y carbón cuaternario. El carbón primario es aquel átomo que está unido a un solo átomo de carbono, ¿verdad? Y que el resto de enlaces están unidos a átomos de hidrógenos o no. O sea, puede que sean hidrógeno o pueden que sea otro tipo de compuesto. Pero vamos a dar en cuenta que el carbono solamente está unido a otro carbono. Por lo general, para poder identificar a los carbonos primarios, son los que van a tener carbono y 3 hidrógenos, es decir, van a tener los CH3, como quien dice. El carbón secundario, ¿verdad? Es el que está unido a dos átomos de carbono, es decir, tanto de izquierda como derecha comparten su unión con otro carbono, pero en la parte superior e inferior van a estar unidos a un hidrógeno o otro compuesto, ¿verdad? Entonces, como está unido a dos hidrógenos, ¿cómo lo identificamos? Cuando vemos un CH2, ¿verdad? Entonces, a ese se le denomina carbón secundario. Un carbón terciario ya lo encontramos cuando hay ramificaciones. ¿Por qué? Porque está unido a 3 átomos de carbono, ¿verdad? Y el enlace restante que le queda está unido a un solo átomo de hidrógeno, ¿verdad? Es decir, que va a ser solamente CH. Si vemos que solo dice CH, ¿verdad? Es un carbón terciario. Un carbón cuaternario, ¿verdad? Es aquel carbono que todas sus uniones, sus enlaces, 4 enlaces, van directamente unidas a otro carbono, ¿verdad? Y vemos que el carbono me queda solito, ¿verdad? Entonces, cuando vemos el carbón solito, a ese se le denomina carbón cuaternario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus enlaces ya no están unidos a ningún átomo de hidrógeno, sino están unidos a otro átomo de carbono, ¿verdad? ¿Qué me refiero a eso? Para que más o menos me entiendan. Nosotros tenemos una cadena carbonada, ¿verdad? Siempre, la mayoría de veces empezamos por el CH. Ouch. Ya ver. Tenemos... Ya. Tenemos al carbono, ¿verdad? Recuerden que un carbono tiene hasta 4 enlaces, por eso yo le decía C4. Quiere decir 4 enlaces, ¿verdad? Entonces, esta es como la forma en que un carbono puede estar asociado, ¿verdad? Tiene 4 enlaces. Esos 4 enlaces lo puede ocupar para unirse a otro carbono y a otros, y a lo que son los hidrógenos, ¿verdad? Entonces, estoy creando lo que es una cadena.
Continúo, ¿verdad? Entonces, aquí yo veo que este otro enlace lo utilizo para unirme a otro carbono. Y los enlaces que me quedan, lo uno a los hidrógenos, ¿verdad? Continúo, entonces, aquí, ¿verdad? Yo ya voy a unirlo a un hidrógeno. Mi otro enlace es para otro carbono, pero aquí yo ya necesito tener otro compuesto, ya no necesito tener otro hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se une a un compuesto, ¿verdad? Esto tiene otro nombre, ¿verdad? Tiene nombres que son radicales, ¿verdad? Entonces, continúo y veo que me uno acá, estoy unida a los hidrógenos, y veo que acá tengo otro carbono, pero este carbono ya no quiere unirse a otros hidrógenos, es decir, que quiere también unirse a otros compuestos, ¿verdad? Y finalizamos con el último carbono. Está unido a sus hidrógenos, ¿verdad? Entonces, ahí se cumple lo que es de que cada carbono está unido a, ya sea un carbono, sea un radical o sea un hidrógeno, ¿verdad? Entonces, recuerden que solamente pueden tener 4. ¿A qué me refiero con eso? Son 4. Tenemos aquí 1, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Solo que este cuarto que está aquí es el que va a compartir esas uniones. Entonces, este enlace tanto le pertenece al primer carbón como al carbón que sigue. Por eso también se cuenta como 1. Entonces, yo si continúo contando, voy a tener aquí 1, 2, 3 y 4. O sea, va a seguir teniendo sus 4 enlaces ese carbono, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo tengo que identificar? Yo tengo que identificar esos carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. ¿Qué es lo que me decía? Que cuando vemos que el carbono está unido, ¿verdad?, a un solo átomo de carbón, pero está unido a 3 hidrógenos, ¿verdad?, o un compuesto, ¿verdad?, a esto se le denomina lo que es carbón primario. Entonces, yo tengo aquí, ¿verdad?, tengo esto, que si yo lo transformo en lo que es una fórmula como tal, yo tengo ¿cuántos carbonos? Voy a tener uno solo, ¿verdad? ¿Y cuántos hidrógenos? Voy a tener 3. Entonces yo tengo un CH3. Si continúo, ¿verdad?, para acá, ¿qué es lo que yo voy a tener? Aquí tengo un carbono. ¿Cuántos hidrógenos? Un CH2. ¿Verdad? Si seguimos avanzando, ¿verdad? Tenemos acá ¿qué es lo que yo tengo acá? Tengo un carbono, pero ¿qué? El uno está unido a otro carbón y el otro está unido a un solo hidrógeno. Solo tengo un CH. Si seguimos avanzando, ¿verdad?, voy a tener esto. Que este carbón ya no está unido a nada, solamente está unido, perdón, no está unido a hidrógeno, está unido a otros carbonos. Entonces ya el carbono me queda solito, ¿verdad? Entonces, esta es la forma en cómo yo identifico lo que son los carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Es decir, tengo CH3 corresponde a lo que son los carbonos primarios, CH2 a los carbonos secundarios, CH3 a los carbonos terciarios y C solito a los carbonos cuaternarios, ¿verdad? Entonces, la mayoría de compuestos que ustedes lo van a ver de esta forma, ¿verdad? Para que no me entiendan, nos vamos acá. Hacerlo de la manera, es decir, tengo... Ya. Entonces, yo voy a tener CH3, ¿verdad? Tengo un enlace, aquí tengo CH2. Continúo que tengo CH, ¿verdad?
pero abajo tengo un enlace que me da un CH3. Continúo, que tengo CH2. Continúo, tengo C y arriba tengo CH3. Bajando tengo CH3. Y termino con CH3. Esta estructura es la misma que yo tengo arriba, pero ¿qué son? Son diferentes formas de representar a ese compuesto. En este caso, si hablamos de enlaces simples, tenemos que son los alcanos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos hablando de un alcano de 6 carbonos, que son los hexanos, ¿verdad? Entonces, este es el mismo compuesto que está allá. Para poder identificar, ¿verdad?, a los carbonos primarios, secundarios, terciarios, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo ese truquito que les dije. CH3 corresponde a todos los que vemos, el carbón primario corresponde a todos los que tienen CH3. Carbón secundario corresponden a todos los que tienen CH2, es decir, solamente tienen 2 hidrógenos. Carbón terciario solamente tiene un hidrógeno, es el que va a haber CH solito. Y carbón cuaternario es cuando ya el carbono queda solito, ¿verdad? A ese se le denomina carbón cuaternario. En este compuesto, que es el hexano, ¿verdad? ¿Cuántos CH3 o cuántos carbones primarios vamos a encontrar? A ver. ¿Quién me dice? A ver, ¿cuántos carbones primarios vamos a encontrar en este hexano, en este compuesto que está aquí? De junio de 1895. Bien, aplausos. A ver. Recuerden, los carbonos primarios son todos los que tienen CH3. CH3. A ver. En la primera así, horizontal encontrará dos, pero encontrará unos 3 más justamente en vertical. En el tercer CH abajo existe un carbón primario. Ajá, hay 5, ¿verdad? Entonces, ahí está. Ajá, entonces, carbón primario. Ajá, muy bien, excelente, chicos. Entonces, carbón primario, vamos a ver que hay 5, ¿verdad? Ya vimos, son todos los CH3. Ahora, si yo les digo, ahora identifiquemos los carbón secundarios, ¿cuántos creen que hay? A ver. Carbón secundario, son los que tienen 2 hidrógenos. 2. Hay como 2. Ajá, tenemos CH2, CH2, ¿verdad? Entonces, carbón secundario vamos a encontrar 2. Ahora identifiquemos al carbón terciario. ¿Cuántos hay? 1. Uno solo, ¿verdad? Es el que solamente va a tener un solo hidrógeno, ¿verdad? Ahora identifiquemos al carbón cuaternario, que es el que va a estar solito. Hay uno solo. Uno solo, ¿verdad? Entonces, así es como identificamos los diferentes tipos de carbono, que lo encontramos según su ubicación y los enlaces que éste comparte. Tenemos carbón primario, secundario, terciario y cuaternario, ¿verdad? ¿Estamos claros? Entonces, ahora sí vamos a hacer lo que es la actividad, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos 4 compuestos y vamos asimismo a identificar los carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Entonces, tenemos aquí el primero, te dice CH3, CH2, CH3, ¿verdad? ¿Cuántos primarios vamos a encontrar en este primer compuesto? Que es el propano. 2. 2, ¿verdad? ¿Y carbón secundario? 1. Uno solo. Ya. ¿Carbón terciario? No hay ninguno. Bueno, no hay. 0. ¿Y carbón cuaternario? Tampoco hay. 0. Ya, vamos con el segundo. Tenemos CH3, CH2, CH, CH3, CH3. ¿Cuántos carbones primarios hay? 3. Ya. ¿Carbón secundario? ¿Cuántos hay? 1.
Ya. Carbón terciario. 1. 2. 1. ¿Y carbón cuaternario? Ninguno. Ya, no hay. Muy bien, excelente. Vamos con el siguiente. Aquí tenemos CH3, CH2, C, CH3, CH3, CH3. ¿Cuántos primarios hay? 4. 5. 4. Tenemos 4. Carbonos secundarios, ¿cuántos hay? 1. Ya. Carbón terciario. 1. No hay. No hay carbón No. terciario. Recuerden que es el que está con el hidrógeno solito. No hay, ¿verdad? Carbón cuaternario. 1 solo hay. Ajá, hay uno solo. Ahora el de acá tenemos CH3, C, CH3, CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH3. ¿Tenemos cuántos primarios observamos ahí? 5. Primarios. Ya, 5, Cinco. muy bien. Secundarios, ¿cuántos? 2. 2. 2. Terciarios, ¿cuánto hay? 1. 3. Uno nomás. Uno es el que tiene un solo hidrógeno. ¿Y cuaternario? 1. 1 también. Uno solo, ya. Muy bien, excelente, chicos. Entonces, ahí podemos identificar la posición de los átomos de carbono, ¿verdad? En lo que son cadenas lineales y cadenas ramificadas, ¿verdad? Entonces, chicos, ahí está lo que es la actividad. Muy bien, excelente. ¿Para qué nos ayuda esto de aquí de la identificación? Porque esto es muy importante a la hora, cuando ya entremos ya directamente a los hidrocarburos, a nombrar a los compuestos como tal. Eso me va a permitir poder identificar, ¿verdad? Cómo es que van a estar las ramificaciones, qué compuesto tienen, ¿verdad? Hay que saber cuántos carbonos, hay que saber cuál es la cadena principal, cuántos carbonos tiene, ¿verdad? Entonces esto me ayuda a identificar eso, si tenemos carbón primario, tenemos un secundario, un terciario o un cuaternario, ¿verdad? Entonces, continuando, tenemos lo que es las clases de fórmula. Como yo les dije, los compuestos vamos a encontrar que existen diferentes maneras de representar estos compuestos, ¿verdad? Entonces tenemos 5 maneras de representar a los compuestos en lo que es química, o sea, no solamente los compuestos orgánicos, cualquier fórmula química se las representa de estas maneras. Tenemos la empírica, ¿verdad? Que dice que son subíndices que indican la proporción del átomo de cada elemento en una molécula, ¿verdad? Tenemos 1 para el carbono y 3 para el hidrógeno, se lo representa de esta manera. CH3, ¿verdad? Molecular, ¿verdad? Los subíndices indican el número de átomos de cada elemento en una molécula. Son 2 para el carbono y 6 para el hidrógeno. La molecular es la que vamos a estar viendo, la que se ve, digamos que es de forma más tradicional cuando vemos un compuesto. Si vemos cuál es la fórmula del ácido sulfúrico, sabemos que es H2SO4, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que cada elemento, ¿verdad? Tiene su número de la cantidad de elementos que lo conforman, ¿verdad? En este caso tenemos C2H6, vemos que tenemos 2 átomos de carbono y 6 de hidrógeno, se le denomina fórmula molecular, que es la típica que se utiliza, la más común utilizada. Luego tenemos la semidesarrollada o condensada, que es la que estuvimos haciendo, dice, que es la que muestra todos los átomos de las moléculas y algunos enlaces de la misma, ¿verdad? Que es lo que estuvimos haciendo. Y estuvimos viendo CH3, se une a CH4, CH2, así, ¿verdad? Luego tenemos la desarrollada, dice. Esta expresa la totalidad de los enlaces presentes en la molécula, desarrollados en un plano, ¿verdad? Es la que yo les dije que en esta es la estructurada, ¿verdad? Que es la que vemos los enlaces y a quién se está uniendo, ¿verdad? Es donde podemos apreciar esa unión. Y por último tenemos lo que es la tridimensional, dice. Indica de un modo convencional la disposición de los átomos y los enlaces en el espacio, ¿verdad? Que ahí la vemos que es
parecida a la desarrollada, pero aquí ya la vamos a ver con sus cargas electrónicas, con sus niveles de participación de los electrones, ya es un poquito más allá, ¿verdad? Entonces, la que nosotros vamos a estar utilizando va a ser la semidesarrollada y un poquito de la molecular. ¿Va? Entonces, ahí tenemos las 5 maneras en que nosotros podemos representar a un compuesto. Manera empírica, la molecular, la semidesarrollada o condensada, la desarrollada y la tridimensional. ¿Verdad? Ahora, esta forma en que se une un carbón con la otra, ¿verdad? Esta manera en que se pueden unir se le denomina concatenación, ¿verdad? Es la forma en que, o la, digamos, la característica que tiene este elemento de poder unirse a otro átomo de carbono, ¿verdad? Entonces aquí como lo vemos cómo se unen con facilidad de carbono a carbono, ¿verdad? Y asimismo estos enlaces también le permiten unirse, no solo, como yo les decía, no solamente a los hidrógenos, se pueden unir a radicales alquilos, se pueden unir a los oxígenos, se pueden unir a lo que son compuestos inorgánicos, pero elaborados con lo que son los no metales, ¿verdad? Que es de la familia del boro, la familia del nitrógeno, la familia del cloro, ¿verdad? Entonces también se pueden unir a estos compuestos orgánicos, ¿verdad? Porque de ahí derivan lo que son los alcoholes, ¿verdad? Todo lo que son los alcoholes, que son compuestos orgánicos, ¿verdad? Derivan de lo que es la producción del hidroxilo, del OH, ¿verdad? Que lo vemos muy bien en lo que son los compuestos inorgánicos. También vemos las cetonas, las amidas, las grasas, los lípidos, los sacáridos, todos estos compuestos que vemos en biología, ¿verdad? Porque es parte de la biología, son compuestos orgánicos y se van a dar cuenta que van a estar unidos por un elemento que es el carbono, ¿verdad? Entonces, esta forma o esta particularidad de poder unirse de una manera súper fácil se llama concatenación, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la clasificación de los compuestos orgánicos, dice. Los encontramos de dos maneras, hidrocarburos e hidrocarburos sustituidos, ¿verdad? Los hidrocarburos pueden ser alifáticos y aromáticos. Dentro de los alifáticos vamos a encontrar a los saturados y los insaturados. Saturados solamente son los que tienen enlaces simples y los insaturados son aquellos que tienen enlaces dobles y enlaces triples. A los enlaces simples se les denomina alcanos, a los que tienen enlaces dobles se les denominan alquenos, los que tienen enlaces simples se les denominan alquilos, ¿verdad? Y estos compuestos, sean alcanos, alquenos o alquinos, pueden estar representados, sean cíclicos o acíclicos, es decir, como yo les decía, pueden formar cadenas largas, extensas, o pueden formar un ciclo que dependiendo el número de carbonos puede generar una figura geométrica, ¿verdad? Luego tenemos lo que son los aromáticos, que esos son los bencenos y derivados del benceno. Y en otro lado tenemos a los hidrocarburos sustituidos, que ahí es donde van los diferentes tipos de clases, ¿verdad? Tenemos a los ácidos carboxílicos, los alcoholes, los aldehídos, las amidas, las aminas, las cetonas, los derivados halogenados, que los halogenados son los que yo les decía, que son la familia del cloro, la familia del nitrógeno y la familia del oxígeno, ¿verdad? Los ésteres y los éteres, ¿verdad? Que estos son compuestos que ya tienen unos radicales poco, ciertamente particulares, ya que involucran a otros elementos de la tabla periódica. En cambio, acá como tal, los hidrocarburos, tanto alifáticos como aromáticos, solamente vamos a encontrar el carbono e hidrógeno, ¿verdad? Carbono e hidrógeno. Solamente vamos a jugar con esos dos elementos químicos. En cambio, los sustituidos ya involucran más elementos químicos, ¿verdad? Entonces, no sé, chicos, si tienen hasta ahí alguna pregunta. ¿Entendimos? ¿Está todo claro? Sí, Licen, de mi parte, sí, todo claro. Ya, listo. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser su tarea? Aquí está la tareita.
Exactamente como estuvimos haciendo en la actividad, identificando carbonos primarios, secundarios y terciarios, van a hacer ustedes lo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener 3 moléculas o 3 compuestos, y ustedes van a identificar a esos carbonos primarios, secundarios o terciarios. Aquí una cosita para los que están presentes. No le pongan atención a esta numeración, ¿verdad? Ya aquí la imagen ya estaba con enumeración. Ustedes tienen que darse cuenta es cómo está constituido cada elemento. La enumeración es simplemente, la van a utilizar cuando les toque nombrar a esos compuestos. Ahí sí es clave saber enumerar lo que es los compuestos. ¿Por qué? Porque tienen que siempre, cada compuesto, se dan cuenta, aquí tiene ramificaciones. Y para darle nombre a un compuesto tienen que identificar una cadena principal, ¿verdad? Y la cadena principal es la que me va a dar el nombre como tal. Es decir, si yo identifico que en esa cadena principal hay 5 carbonos, ¿verdad? Yo ya sé que si hablamos de alcanos va a ser propano, ¿verdad? Pero si en esa cadena principal encuentro que hay 8 carbonos y el resto son ramificaciones, sé que el nombre final de ese compuesto va a ser el octano, ¿verdad? Entonces, a esta numeración no le pongan mucha atención, ¿verdad? Entonces, céntrense en el compuesto como tal, ¿ya? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Todo claro? Sí, listen, todo claro. Ya, listo, chicos. Entonces, si no hay preguntas con respecto al tema de hoy, entonces... Ay, Jiménez. Recién entraste, Jiménez, ¿verdad? Porque te tengo puesto... Ya, listo. Yo sí ingresé antes, solo que salí otra vez sin querer y otra vez ingresé. Ah, ya, listo. No, es para ponerte la asistencia, sí. A ver, les voy a otra vez porque creo que hay... Yo tenía problemas con la cámara, por eso que sin querer me salí y ahora sí aprendí la cámara. Claro, ya, listo. A ver, voy a nombrar rapidito a quienes yo tengo como asistencia. Si los nombro y están no los nombro, perdón, y están ahí presentes, me indica. Tengo a Correa, a Jiménez, a Loor, a Martínez, a Mosquera, a Orellana, a Quiñones, a Saltos, a Valdés y a Vergara. Son los únicos que yo tengo con presente. ¿Alguien que esté presente y no lo haya nombrado? Yo, listen. Buenos días, listen. Yo, A ver, díganme. Apellido. San Martín, listen. San Martín. Ya, a ver, vamos con San Martín. Listo. ¿Alguien más? Guamán Morán. Ya, Guamán Mora. ¿Alguien más? Escobar Isaac. Escobar. Ya, listos, chicos. Sí. Ahora sí estamos completos. Sí, por eso ahorita que acabo de ver los participantes me han crecido. Entonces, ya, ahora sí, ya. Entonces, ya nos vamos con la asistencia. Listo. Entonces, si no hay más preguntas con respecto a lo que es la tarea, ya nos veríamos la siguiente semana. Ya en la siguiente semana ya vamos a empezar directamente con los hidrocarburos y respectivamente con los alcanos. Ya, ahora sí, si no hay más preguntas, los que pueden encender la camarita, las encienden. Y los que no pueden, no hay ningún problema, ¿ya? ¿Me avisan si están listos? A ver. Ya. Listo, ok. Listo, chicos. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana con ustedes, ¿ya? Cuídense, pasen bien. Buenas tardes. Pasen bien, cuídense.